En RPP, confianza por todos los medios. Vamos a conversar, lo habías anunciado Fernando, con el embajador Manuel Rodríguez Cuadros, que ha sido ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, también nos ha representado ante la UNESCO en su sede en París. Buenos días, bienvenido, embajador. Buenos días, mucho gusto de estar en RPP. ¿Usted cómo evalúa el desarrollo de los últimos acontecimientos dramáticos, de crisis? Es el panorama que tenemos, embajador. Yo creo que en este momento estamos en un proceso de vía de normalización, ¿no es cierto? Hay algunos acontecimientos que han surgido en las últimas horas que creo van a abrir todavía más espacios para la normalización progresiva. La renuncia de la ex vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, al ejercicio de la encargaduría de la presidencia que el Congreso disuelto o no disuelto, según las interpretaciones en ese momento, le encargó. Creo que ya elimina la figura de que en el Perú formalmente tenemos dos presidentes. Existen dos presidentes o dos gobiernos. Adicionalmente, Mercedes Arauz, que creo en un acto que es muy importante para el país, ha señalado que la constitución de esa encargaduría fue un acto político. Y eso es realmente muy importante, porque un acto político, en estos casos, tiene una connotación muy importante, ya que implica que no fue un acto jurídico. A ver, embajador, esas son declaraciones que ha dado la señora Mercedes Arauz a una agencia de noticias Reuters, europea. Pero lo que dice, lo formal de su carta de renuncia presentada ante el Congreso de la República es que renuncia a la vicepresidencia del gobierno de Martín Vizcarra porque se ha roto el orden constitucional y renuncia a la encargatura de la presidencia que le dio este Congreso disuelto por el presidente Martín Vizcarra porque no hay las condiciones para ejercer de facto, de hecho, esa presidencia. No importa la naturaleza y el origen de la renuncia a la encargaduría. Ella lo cierto es que ha renunciado. Ella renuncia, ¿no es cierto? Entonces, como decía Fernando, esa imagen, por lo menos formal o simbólica de dos presidentes, ya no existe. Y esto no quiere decir que un sector tenga ahora más razón que el otro, sino que es un factor que ayuda a la normalización. Es muy importante, por ejemplo, que la reacción de la comunidad internacional, de los medios de prensa extranjeros, no hablan de ruptura del orden constitucional en el Perú ni de interrupción del proceso democrático. Lo que se habla es de la existencia de una controversia respecto de decisiones que han adoptado dos órganos del Estado. Y eso creo que es bueno. El hecho de que se hayan convocado y se haya aprobado el reglamento para las elecciones de enero ayuda a la consolidación. Una vez que el Consejo de Ministros esté en pleno funcionamiento, será un factor adicional. Ahora bien, usted ha sido embajador ante la OEA y ha sido el redactor principal de la llamada Carta Democrática Interamericana aprobada en el año 2001. Algunos han pretendido que se aplique en este caso en el entendido justamente de que había habido una ruptura del orden constitucional. ¿Cómo interpreta la respuesta dada el día de ayer por la Secretaría General de la OEA? Bueno, en primer lugar, para que todos los peruanos tengamos claras las cosas de lo que está sucediendo, la OEA no se ha pronunciado. Se ha pronunciado el secretario general de la OEA, que es distinto. Muy bien. Que tiene sus competencias propias, específicas. La aplicación de la Carta Democrática Interamericana no procede porque la Carta, que efectivamente yo redacté como una garantía de acción y de protección internacional de la democracia a partir de la experiencia del 5 de abril, la Carta tiene 3 supuestos donde la OEA puede intervenir. A ver. El primer supuesto es cuando un gobierno, el propio Ejecutivo, percibe que hay desarrollos en su país que pueden afectar el normal desenvolvimiento y desarrollo de la democracia. Y el propio Ejecutivo pide a la OEA una intervención para que la OEA propicie mesas de diálogo o contribuya a la solución de los problemas de gobernabilidad. Esa hipótesis no se da. La segunda hipótesis es una grave alteración del orden democrático,
que en ese caso tampoco se da. Y la tercera es la ruptura del orden democrático. En estas dos últimas hay discusión sobre esta última hipótesis aquí en el país, pues. Yo creo que puede haber discusión, pero hay elementos objetivos que implican que no es así. Para usted no lo hay. ¿Cuáles son Para mí esos no lo elementos es. objetivos? Claro, pues por ejemplo, la Constitución del Perú establece que cuando se produce una disolución funciona la comisión permanente y el Ejecutivo convoca de inmediato elecciones dentro de 4 meses. Esos supuestos se están dando. Entonces, No, me refería a la disolución del Congreso, porque el magistrado del Tribunal Constitucional, hay unos que opinan de acuerdo, o sea, están de acuerdo con lo que ha hecho el presidente, pero hay un número importante también de constitucionalistas que dicen que hay una ruptura, que hay un golpe de Estado. fíjese, el debate entre los constitucionalistas y los políticos no se va a resolver con una opinión en uno u otro sentido. Pero yo le voy a dar cuál es mi visión. Sí. Es cierto que no se puede interpretar el rechazo de la cuestión de confianza. El rechazo de la cuestión de confianza se expresa, de acuerdo al texto constitucional, a través de un acto, vamos por partes, de un acto de voluntad indubitable del Congreso que no acepta la cuestión de confianza. De un acto de voluntad indubitable, que no es solo la votación, pues. Entonces, cuando la cuestión de confianza se presenta vinculada a un proyecto de ley destinado a que no se elijan ese mismo día o en estos días a los miembros del Tribunal Constitucional bajo las reglas precedentes, si el Congreso procede a la elección de miembros del Congreso bajo esas leyes precedentes, que la cuestión de confianza justamente consiste en no aplicarlas, está haciendo una expresión de voluntad indubitable que torna sin objeto útil la cuestión de confianza. Ahora, también hay discusión sobre si podía una cuestión de confianza referirse, o sea, tratar de tener un proceso con nombre y apellido en marcha. Pero, embajador, por favor, espérenos un momentito, revisamos titulares y volvemos con más aquí en Ampliación de Noticias por RPP. Confianza por todos los medios. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Las finanzas personales no deben ser aburridas y para esto siempre tienes que plantear dentro de tu presupuesto lo que yo llamo metas de felicidad. Pero ¿cuánto es lo adecuado para las metas de felicidad? Va a depender si puedes ahorrar el 10, el 15 o el 20%. Si ahorras el 20% sería perfecto. Este monto te servirá tranquilamente para que puedas plantear un viaje, para que puedas plantear estudios o lo que te haga feliz a ti. Vamos a tomar el ejemplo del viaje. Si yo quiero viajar, no voy a plantear mi meta para el próximo mes. Prácticamente ahorrar es imposible y eso me va a llevar a lo mejor a endeudarme. Lo ideal es planear el viaje por lo menos con 12 meses de anticipación. De esa forma vas a poder tener 12 cuotas para poder ahorrar o vas a tener mucha facilidad en obtener un descuento que puede ir hasta el 30% por comprar con anticipación. Aparte de esto también, si es que no puedo ahorrar mucho, empecemos a mirar qué beneficios tenemos nosotros con las tarjetas de crédito, con las cuentas de remuneraciones que tenemos en los bancos y de ahí puede salir el mismo dinero para poder lograr nuestras metas de felicidad. Empecemos a identificarlas y empecemos a lograr lo que nosotros nos hemos planteado. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad.
Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera, porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsly. Si vas a solicitar un préstamo, lo importante es que lo hagas en instituciones del sistema financiero formal. Estas instituciones te dan la garantía que tú necesitas. Tengamos mucho cuidado con los prestamistas informales, con esas personas que te están ofreciendo el dinero inmediato, pero con altas tasas de interés y con otros riesgos asociados que al final nos pueden traer muchos problemas. Para conseguir una mejor tasa de interés es muy importante que identifiques los productos que tienes. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, tu cuenta de ahorros o tu cuenta sueldo. Si tienes los 3 productos en una sola institución... 9 de la mañana con 3 minutos. Amigos, bienvenidos a la segunda hora de ampliación de noticias de hoy, ya miércoles 2 de octubre. En ampliación de noticias, Fernando, son momentos críticos los que tenemos en nuestro país. Aparentemente, y como nos lo dice nuestro invitado, el embajador Manuel Rodríguez Cuadros, el transcurso de las horas de a pronto nos trae una normalización aparente de la situación en nuestro país. Más o menos todos nuestros invitados creo que han sido optimistas hoy, porque tanto el embajador Alan Wagner como los congresistas Richard Arce y muy interesante lo de Alan Wagner, ¿no? Y ahora política, estamos escuchando, ¿no?, a Manuel Rodríguez Cuadros, quien también cree que hay una tendencia natural hacia el apaciguamiento que permita fijarse objetivos políticos y económicos positivos. Yo creo que sí, y además recuperar el diálogo político nacional, porque la nueva situación en la que estamos no invalida a ninguna de las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso a participar legítimamente, no solo en la comisión permanente, sino en la vida política nacional. Y entonces, en ese sentido, en la medida que todos los partidos políticos, el Partido Aprista, Fuerza Popular, Acción Popular, los sectores de la izquierda, actúen dentro de los marcos constitucionales y del realismo constitucional que yo diría que cada día, cada hora se va imponiendo, vamos a recuperar una práctica política que exceda ya pues los contenciosos emotivos. ¿Cómo puede haber ese diálogo si no hay Congreso? Justamente, que es por definición el espacio del diálogo. ¿Está usted de acuerdo con la idea de una mesa de diálogo inspirada en la que hubo a principios de este siglo? No creo, porque no hay materia en este momento, ya que... Pero no porque un tratamiento político que debe resolverse, y si no hay Congreso tenemos que buscar otro espacio. ¿Cuál sería ese espacio? Mire, el único espacio sería el Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional tiene un solo instrumento que se aplica a esta situación, que es las cuestiones que atañen a sus facultades competenciales, ¿no? Un recurso competencial. Eso, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, lo tendría que presentar el Congreso, que está disuelto, o el Ejecutivo, que evidentemente, bajo toda racionalidad, no lo va a presentar. Adicionalmente, si se presentase, el tiempo mínimo para una opinión del Tribunal Constitucional sería de 4 meses, como mínimo, sino 5 meses. Y en 4 meses, 5 meses, ya estamos con las elecciones parlamentarias. Estamos en la teoría de los hechos consumados, no hay vuelta que darle a esto. Consumados, con amparo jurídico para muchos, consumados sin amparo jurídico para otros, ¿no es cierto?, en términos políticos. Entonces, ¿dónde vamos? Si no es el Congreso, no es el Tribunal Constitucional, y usted considera que tampoco una mesa de diálogo, ¿a dónde? La OEA da el secretario general de la OEA da un buen recurso, dice, la esencia de su comunicado, que estas diferencias políticas y de interpretación deben ser zanjadas por el voto popular. Entonces, nosotros tenemos la suerte de que este proceso no acontece a inicios del periodo gubernamental,
sino en su fase final. Tenemos proyectadas las elecciones para cubrir el actual Congreso para el mes de enero, y de allí ya a la preparación de las elecciones generales, pues son escasos 8 meses políticos. ¿No le parece razonable, como ha propuesto en el sitio donde está usted ahora, el congresista Jorge del Castillo, que el presidente renuncie, propone él, para que en vez de elecciones solamente parlamentarias, sean elecciones generales? Fíjense, pueden haber muchas propuestas razonables e ideales. Por ejemplo, otra persona podría decir, lo ideal sería que en este momento el presidente Olaechea con el presidente Vizcarra se reúnan, pues, y procesen esta situación en términos homogéneos y unitarios, con una visión de concordia, en términos realistas, aceptando la situación. Esa podría ser otra opinión, pero son opiniones, ¿de acuerdo? Cuando esas opiniones pueden traducirse en procesos políticos, tienen que haber algunos factores que hagan viable esa traducción del planteamiento ideal a la acción política. Y eso se da en relación a las correlaciones de fuerza de poder. En este momento no hay Congreso, el Congreso está disuelto, la Comisión Permanente no tiene facultades sino muy procesales, y entonces frente a una situación donde cada día que pasa y cada hora que pasa, el Estado y la sociedad y su estructura jurídica empiezan a funcionar con total normalidad, es un poco difícil que planteamientos de esa naturaleza puedan ser concretados. Ahora, evidentemente, toda la población, yo estoy de acuerdo con que si hubiese la posibilidad de una solución que permita, pues, que desaparezcan estas controversias de interpretación, bienvenida, pero fácticamente no creo que es viable. O sea, lo que ve usted que dentro de unas semanas estaremos discutiendo la campaña electoral de los partidos que quieran participar. Yo creo que sí, que vamos a entrar muy pronto a esa dinámica, porque además están las elecciones presidenciales no a la vuelta de la esquina, sino en la otra puerta. ¿No es así? Y en el interín, creo que sí el gobierno debe tener un ejercicio muy cuidadoso, muy delicado en las medidas que adopte, porque la situación es sensible. Esa práctica de gobierno muy responsable debe significar evitar decisiones que nuevamente nos pongan en el límite de interpretaciones constitucionales, que polaricen, ¿no es cierto?, que creen contenciosos graves en la sociedad. Consecuentemente, hay una serie de tareas. La principal tarea, a mi juicio, con la cual hay que tener una práctica de convocatoria a la oposición para ver si se pueden establecer consensos, es completar la reforma política, para que las elecciones del 21 sean bajo reglas del juego que sean realmente democráticas y que permitan aislar completamente la posibilidad de que se reproduzcan financiamientos corruptos. Claro, ya tenemos una figura de esas establecida, falta reglamentar, falta concluir esa reforma política. Y usted nos ha dicho que es fundamental también, todos coinciden, contar no solamente con la participación en el debate de los partidos políticos, sino como instituciones más sólidas, fortalecimiento de los partidos políticos. Claro que sí. En ese sentido, ¿se debería revisar, usted cree conveniente lo que se hizo, prohibir la reelección de congresistas, prohibir la reelección de alcaldes, gobernadores, prohibir la reelección de todos? Fíjese, yo pienso que para el futuro la reelección y obviamente la bicameralidad son tareas pendientes. Lo que hay que hacer es regularlas, sobre todo la reelección en el futuro, para que en lugar de reproducir la ineficiencia, el abuso del poder y la corrupción, la reelección posibilite la acumulación de experiencias, el desarrollo de una gobernabilidad eficaz y el ejercicio del poder, ¿no?, en consulta
para hacer efectivo el principio de representación. Sí, porque el presidente de la República nos ha dicho, escuchemos al pueblo, no tengamos temor de escuchar al pueblo, el pueblo me pide esto, me pide lo otro, entre esas cosas el cierre del Congreso, pero al final no dejamos que el pueblo decida. Cuando le decimos puedes votar por este sí, por este no. Hay que hacer reformas, hay que hacer reformas constitucionales, serenas. No mirando la coyuntura. Se ha legislado, embajador, me parece, no sé si... La pregunta es esa, ¿usted cree que se haya legislado mirando la coyuntura o de acuerdo a la coyuntura, no mirando el futuro del país? ¿En ese sentido? Yo creo que se ha legislado de manera insuficiente. Por ejemplo, la cuestión del financiamiento, a mi juicio, es absolutamente insuficiente y habría que ir a una reforma complementaria. ¿Por qué razón? La única manera de sacar la corrupción del financiamiento de los partidos es prohibiendo y penalizando el financiamiento de personas jurídicas. ¿De empresas? De personas jurídicas. Ninguna empresa, ninguna asociación puede financiar partidos políticos ni candidatos en las elecciones. Allí sí descartamos totalmente. Y en segundo lugar, prohibir el financiamiento de fuente extranjera, de persona jurídica o de persona individual. Con lo cual tendríamos unas elecciones más apropiadas y unas campañas a la realidad del país, donde sería más importante que gastar millones de dólares en propaganda en la televisión, establecer canales de diálogo con la población, establecer mecanismos que permitan a los candidatos llegar a la gente. Esta reforma tampoco es una cosa impensable. Son las reglas del juego que hay en Chile en este momento. Bueno, tomamos nota entonces de esa propuesta concreta sobre reformas pendientes. Ricardo, esperemos que pase esta situación álgida para invitar otra vez al embajador y hablar sobre su voluminoso libro, sobre el patrimonio cultural, puesto que ha sido embajador ante la UNESCO durante 6 años y se ha presentado hace unos días un libro publicado por la Universidad San Martín de Porres. Muchísimas gracias, embajador Manuel Rodríguez Cuadros. Recuerdo que usted ha sido embajador ante la OEA y redactor de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Muchas gracias a ustedes. Y yo diría que las fuerzas políticas deben hacer un gran esfuerzo por pensar más que en la coyuntura, en el mediano y largo plazo, y por pensar más que en los intereses muy partidarios o muy personales en el país, en la ciudadanía. Es necesario que toda esta situación se maneje y evolucione con el mínimo de conflictividad y con el máximo de una actitud positiva y constructiva. Ojalá que así sea. Muchas gracias por su presencia, embajador. Vamos al pausa, Ricardo. Así es, son las 9:14, regresamos.